Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues hoy decidí no platicarte de algún tema en específico de alimentación, de coaching, sino que hoy te quiero platicar cómo fue que yo empecé con todo esto. No del coaching, sino del coaching de alimentación. Ya mi historia con el coaching te lo contaré en otro video. Voy a resumir casi 25 años de mi vida en el menor tiempo posible. ¿Ok? Entonces no va a ser un video corto porque no puedo resumir tanto porque hay muchas cosas importantes que te quiero compartir, pero lo intentaré. Te cuento, yo empecé en la parte del ejercicio a los 3 años, aprendí a nadar. Y aprendí a nadar porque le dijeron a mis papás que era disléxica y que tenía dislexia más bien, y que necesitaba encontrar actividades que implicaran cuestiones psicomotrices, así complejas. Entonces me llevaron a nadar porque aparte mi mamá le encantaba la natación y decidió que yo debería de ser una nadadora. Entonces me llevaron y mi primera competencia yo la tuve a los 6 años. De ahí de los 6 años hasta los 16 yo estuve nadando a nivel competitivo. Yo era más chafa, ¿qué te importa? O sea, chafa, nunca fui buena, pero le echaba muchas ganas, ¿sí? Eso sí, por ganas no quedaba. Pero entonces yo crecí, obviamente en este ámbito de la nutrición, del ejercicio, de la parte de la competencia, del deporte de alto rendimiento, chafa yo, pero de alto rendimiento. Y entonces, por ejemplo, yo si tenía una competencia, mi mamá me levantaba a las 5 de la mañana a comer consomé, no sé si de pollo, de res o de qué demonios, pero igual a las 5 de la mañana me daba lo mismo, horrible, sabía, para que a las 7 de la mañana ya estuviéramos listas para ir a la competencia. Entonces, yo crecí entre nutrición, no puedes comer dulces, cuida el peso, cuida la harina. ¿Por qué? Porque tu peso significaba aumento en tus tiempos, etc. De hecho, yo no estudié nutrición porque un maestro de química en la prepa fue realmente espantoso tener una clase con él. De hecho, yo fui nerd en la escuela. Y química es la única materia, química y álgebra son las únicas dos materias que yo he reprobado en toda mi vida. Entonces, como en química no fui muy brillante, dije, ok, entonces nutrición, no hay manera, gracias. Entonces, por eso no estudié nutrición, gracias al profesor de química, pero todo el tiempo yo me desarrollé en una relación de ver ser, cómo debería de ser mi cuerpo, cómo debería de estar mi cuerpo de acuerdo a la cantidad de ejercicio que hacía, lo que no hacía, debería de notarse en mi cuerpo. Entonces a los 15, 16 años, cuando dejé de nadar y que me pasé a los aeróbics y luego di clases de spinning como 20 años, etc. No creas tú que me dediqué a no hacer nada. Me cayó la maldición gitana y me salió celulitis. Obviamente yo no entendía y hasta hace 10 años yo creo que lo supe, que tiene mucho que ver la parte genética y el tipo de piel que tienes. Y mi genética es muy de árabe. Entonces somos como los árabes, las árabes son como así en una genética un poquito con el vientre un poquito abultado. Digo, va a ser raro que veas a una árabe con cuadritos, ¿sí? O sea, tenemos un tipo muy así como voluptuoso. Entonces a los 15 años me salió celulitis y entonces yo no podía creer lo que me había pasado. Yo lo vi como una desgracia, de verdad, como una maldición. ¿Por qué? Porque en aquella época en las revistas cuando salían los test y de que 10 consejos o 5 tips para que no te salga celulitis, etcétera, yo me sacaba un 10 todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hacía muchísimo ejercicio, tomaba agua, no tomaba café, no fumaba, no tomaba alcohol, ¿sí? Entonces, ¿cómo carajos me salió celulitis? El punto es que entonces, como no fue lo que yo debería de tener y mi cuerpo debería de responder, pues me autocastigué y jamás, hasta hace 7 años, me volví a poner un short, una falda, o sea, nada. Yo enseñar mis piernas ni que fueran trofeos, ¿sí? El bikini, pues porque en la playa ni modo que me fuera a solear, porque me encantaba solearme, era cuando el sol todavía no nos hacía daño.
Entonces, pues no me iba a solar con una túnica, ¿verdad? Ni con una sábana. Entonces, pues me ponía el bikini, pero más incómoda lo que le seguía. Entonces, todo ese tiempo, ¿sí? Yo fui alimentando mi deber ser y mi sentido de injusticia, ¿sí? De por qué a mí, por qué yo, no es justo. Entonces me empecé a distanciar cada vez más de mi cuerpo, lo agredía, lo cuestionaba, nunca estaba conforme ni con mi talla, ni cómo me veía, ni nada. Estás hablando de 15, 16 años. A los 23 años me casé y a los 26 me divorcié. Y me divorcié por cuestiones que en su momento pues yo no sabía, él nunca me las compartió, pero que se fueron a desarrollar en la parte de la cuestión sexual. Entonces me divorcié a los 26 años y para mí fue el culmen o ya donde se coronó todo mi deber ser, ¿sí? Porque entonces era obvio que yo no era lo suficientemente atractiva, lo suficientemente guapa como para haber podido sostener mi relación. Además, en ese entonces trabajaba yo en el Sport City, vivía en la Ciudad de México, y entonces trabajar ahí tampoco me ayudó, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo terminé dando 15 clases a la semana, eran mías, más las que yo cubría. 15 clases a la semana, estás hablando de 3 clases promedio de lunes a viernes. Más las que cubría porque alguno no llegaba porque se quedaba atorado en el tráfico. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que yo no tenía nada que ir a hacer a mi casa. Entonces, cuando la gente me platica acerca de la frustración, acerca de cómo utilizan la comida para anestesiarse, para fugarse de su realidad, para no abrir la boca y en vez de tener un pleito, comen, yo te entiendo perfectamente bien. Y te entiendo perfectamente bien, los entiendo perfectamente bien porque fue el lugar en el que yo puse al ejercicio, ¿sí? Yo nunca fui la gordita con sobrepeso que entonces encontró la luz al final del túnel, no. Yo de hecho sigo todo el tiempo trabajando con la vigorexia, que en ese momento cuando yo estaba enfrentando mi divorcio se me desató. Porque entonces yo me la pasaba en el gimnasio para justo evadir todo lo que en mi vida no funcionaba, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la comida y el ejercicio? Pues que cuando haces ejercicio la gente te ve y te dice, oye, pero qué deportista eres. Nadie te para y te dice, te vas a matar, ¿sí? Ni aunque llegaras a tomarme, como en mi caso, en ese entonces salió el Senadrin, que en ese entonces traía efedrina pura, y que la dosis máxima recomendada eran de 3 diarias. Yo me llegué a tomar entre 6 y a veces hasta 8. ¿Por qué? Porque yo necesitaba aguantar las 3 clases que yo daba y que además no nada más las marcaba, sino que yo las hacía junto con la gente. Entonces, ese fue mi momento más oscuro. Y en el momento en el que mi relación con el ejercicio y con algo que de verdad amaba y que toda mi vida fue parte de mí porque me ayudó a transitar mi adolescencia de una manera tranquila. Yo nunca anduve en la peda, en la borrachera, nunca fumé, porque aparte no me daba la energía para tanto. ¿Por qué? Porque yo tenía que irme a entrenar al día siguiente en la mañana. Entonces, el ejercicio fue la manera en la que yo aprendí a canalizar todas mis emociones, incluso toda mi sexualidad. Entonces, en ese punto de quiebre para mí, el ejercicio, lejos de ser algo que me ayudara, se convirtió en la forma de castigarme, la forma de evadir, la forma de todo. Total, que entonces ahí yo paro, ¿sí? Y mi gran reto es y sigue siendo el rediseñar mi relación con la comida. Perdón, con el ejercicio, es que estoy muy acostumbrada a la comida. Rediseñar mi relación con el ejercicio y eso me llevó a rediseñar la relación con mi cuerpo, a dejar de culparlo, a dejar de maltratarlo y sobre todo soltar la idea del cómo debería de ser. ¿Sí? Entonces, cuando yo empecé con esto del coaching, yo lo que hice fue que empecé a acomodar las herramientas que yo aprendí a la hora de certificarme y las empecé a aplicar a mi relación con el ejercicio y a mi relación con mi cuerpo.
Y de ahí surgió de manera natural, porque de verdad fue de manera natural, el poder crear una empatía con la gente cuando me hablaban de comida, cuando me hablaban de la frustración que sienten, de cómo utilizan la comida para evadir, para castigarse, para todo. La verdad es que para mí fue súper fácil y súper natural entenderlos. ¿Por qué? Pues porque yo lo único que tengo que hacer en mi cabeza es sustituir la parte de comida por el ejercicio, porque realmente te lleva exactamente a los mismos lugares, te lleva exactamente a la misma sensación de vacío, de soledad, de desesperación, te da cruda, ¿sí? Moral también, pagas precios también de manera social, de manera personal. Y entonces ya de ahí surgieron talleres como Alimentarte a Marte, que es netamente un producto de mi experiencia. Agarré mi experiencia y dije, todo lo que yo he rediseñado tiene que servirle a la demás gente para que vean que sí hay esperanza y que se puede hacer. Hoy no te estoy diciendo que mi historia te sirva para inspirarte, tal vez sí, tú lo decidirás, pero sí te lo quería compartir porque es algo con lo que yo sigo luchando todos los días. Yo todo el tiempo tengo que batallar o luchar con mi deber ser, que me puede llevar a cometer excesos, ¿sí? No nada más con el ejercicio, sino también con la comida. Y exceso en cantidad o en ausencia, ¿sí? Tanto como me puede llevar a un atracón, como me puede llevar a un periodo de anorexia. ¿Sí? Y con el ejercicio igual, tengo que estar todo el tiempo masterizando o ecualizando mi relación con el ejercicio. ¿Por qué? Porque si tengo algún problema o quiero evadir algo, ya sé que mi primera respuesta va a ser, ahí vengo, voy a correr, o ahí vengo, voy al gimnasio. Entonces, mis retos son el poder no ir a hacer ejercicio y no sentirme culpable, el medir la cantidad de ejercicio que hago, el estar consciente, el cultivar una relación con mi cuerpo en bondad, en autocompasión, en escucha, ¿sí? Convertirme en la mejor amiga de mi cuerpo y no en la peor enemiga. Y pues hoy te quiero compartir y quiero cerrar con esto. Si yo pude, puedo y sigo pudiendo, tú también puedes. ¿Sí? Por eso es que me animé a hacer mi trabajo público en las redes. ¿Por qué? Porque yo soy testigo de mi trabajo propio de rediseño y autodescubrimiento. Entonces, si yo pude, pues tú también puedes. El punto es que no esperes hasta que tu pérdida sea irreparable, hasta que haya un divorcio, termines en el hospital, tengas ya algún desorden alimenticio que no puedas controlar o que pagues un precio realmente doloroso para que empieces a hacer algo, ¿sí? Tú eliges cuándo puedes hacer algo diferente, tú eliges cuándo cambiar un hábito, tú eliges cuándo decir basta. Y para eso estoy, ¿sí? Para apoyarte. Espero que mi historia te resulte no muy aburrida, no pretendo en ningún momento inspirarte, pero sí compartirte y mostrarte que siempre se puede hacer algo, ¿sí? Tú eliges cuándo. Chao.